Muchas gracias a los que ya se están conectando. Vamos a esperar un par de minutos más en lo que se conectan algunos de los inscritos y empezamos. Bueno, empezaremos. Bien, bueno, buenas tardes con todos. Una felicidad inmensa estar, bueno, desde Lima, quienes habla Héctor Miopo Aguilar, Pablo Felice, desde Córdoba, Argentina, presentándoles el Masterclass Internacional Estructuras Liberadoras. Value Hunter SAC es una empresa de consultoría. Dentro de la consultoría también realizamos distintos eventos académicos y tenemos un formato al cual le llamamos Masterclass. Los Masterclass son un conjunto de 2 a más sesiones donde siempre hay un facilitador con mucha experiencia en un tema en particular y lo que se busca en estos Masterclass es mucha aplicación práctica. Algo de teoría, pero no es lo más importante la teoría, sino la práctica, y entre sesión y sesión hay varios días de tal manera que el participante pueda aplicar lo aprendido a un caso real. Se arma un grupo en WhatsApp, se comparten los correos para que entre sesión y sesión los participantes vayan aplicando y las dudas que tuvieran, las inquietudes que tuvieran se puedan compartir en el grupo y se resuelvan también en la siguiente sesión. El 28 de noviembre, 5 y 12 de diciembre vamos a tener este masterclass y hoy queremos presentarles qué es lo que se va a desarrollar en este masterclass y para esto les dejo entonces a Pablo Felice, quien va a hacer la presentación. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Pablo, como me presentaba recién Héctor. Yo soy Scrum Master y Agile Coach. Soy un apasionado de la agilidad. Y bueno, actualmente estoy acompañando, formo parte del COE de agilidad de una compañía financiera argentina que hace unos años empezó a hacer un proceso de transformación digital y lo venimos acompañando desde ese momento. En particular ahora les venimos a traer con Value Hunter esto de estructuras liberadoras. Es una herramienta que realmente la venimos usando, tiene un potencial tremendo y ahora nos vamos a adentrar un poquito de qué se trata esto. Así que me escuchan bien, están todos, se escucha bien el audio, ¿estamos bien? Yo voy a compartir pantalla. Y vamos a arrancar con la presentación. Bueno, estructuras liberadoras. ¿Qué es esto de estructuras liberadoras? Voy a dar una breve descripción corta. Hoy son métodos prácticos y simples que ayudan a aumentar la productividad y la innovación
de grupos de todos los tamaños y en cualquier organización, ¿no? Ahora, ¿para quiénes creemos que está dirigido este masterclass? Hoy por hoy hay muchas organizaciones que están transitando cambios, sobre todo por el tema de pandemia y todo, entonces más de una persona seguramente se encuentra inmerso en procesos de cambio, ya sea procesos de cambio porque cambié la actividad o procesos de cambio porque mi organización está cambiando. Entonces, para esas personas, estas herramientas son muy útiles, ¿no? Líderes, coach, mentores, formadores y facilitadores que en su trabajo buscan que emerja el potencial de los grupos, de los equipos. Acá también tenemos una variedad de dinámicas y de estructuras que nos van a ayudar a lograr eso. Por otro lado, lo que son managers o gerentes que transitan procesos de transformación en una organización, o emprendedores que quieren empezar a hacer alguna idea innovadora, líderes de proyecto, líderes de equipo, como las estructuras liberadoras trabajan con grupos, trabajan con personas, son sumamente útiles. Todo el mundo por ahí que se fue acercando o se viene acercando a la agilidad, seguramente en algún momento lo habrá escuchado. Si no lo escuchó, es oportuno que empiece a hacerlo, porque la verdad que las estructuras en este sentido ayudan mucho y conectan mucho con los que son los valores de la agilidad, ¿no? Docentes, profesionales, áreas de relaciones humanas que requieren transformar o lograr un aprendizaje y un cambio de mindset o cambio de cultura que a veces se requiere cuando cambiaron los paradigmas como nos está pasando últimamente. Y en realidad esto no tiene que ver con alguna disciplina en particular, son herramientas que nos permiten trabajar con las personas, con los equipos, incluso internamente nos van a ayudar en cualquier disciplina de trabajo de equipo. Ahora, me gustaría conocerlo un poco más y que me cuenten a ver qué vieron o qué escucharon de las estructuras liberadoras, qué les dice el nombre, ¿no? Estructuras liberadoras, y por qué creen que les serían útiles. Ahí abro un poco, pueden abrir directamente los micrófonos como para trabajar y contarnos un poco qué. ¿Han escuchado hablar de las estructuras liberadoras? Claudio, a ver, adelante. Me apuntaron con el dedo. ¿Estás comiendo maní o algo por el estilo, parece? Estoy con frutos secos. Ah, mira, está bien. Muy bueno, muy sano, Sí, Claudio. Estructura liberadora. ¿Qué me suena? Ojo, no, había escuchado que se han dado varias charlas. Creo que en el Agile Córdoba también se habló de estructuras liberadoras. Yo no participé de esa charla, estuve en otras. Pero, o sea, lo que se me viene a la cabeza es un poco, a ver, no sé si le erro o no, pero lo que se me viene a la cabeza es un poco que desaparezca un poco el rol ese de team leader y que aparezca más el rol de Scrum Master. ¿Qué significa que aparezca el rol de Scrum Master? Que ese rol de quizás de team leader como que desaparezca de la escena para que el equipo tome poder o tome iniciativas para ir adelante como equipo y no esperar que haya un guía que los lleve hacia determinado camino, sino que sea el equipo. No sé si estoy por el camino correcto. Sí, Claudio, estás orientado. Todo este tipo de dinámicas fomentan, digamos, que el potencial de lo colectivo, ¿no? Que se generen espacios de confianza para que los equipos se animen a poder opinar, que no sean dependientes de alguien, digamos, que les diga qué hacer, sino que empezar a escuchar nuevas voces. Hay un montón de estructuras que nos ayudan a esto, ¿no? En un equipo de trabajo, en un grupo, siempre tenemos la persona que tiene un aporte valioso, pero que por ahí no se anima a hablar.
porque la estructura con la que les proponemos trabajar tampoco propicia que se sienta cómodo para hablar. Entonces, las estructuras liberadoras sí nos ayudan a esto de generar esos espacios de confianza para que las ideas y los equipos se animen a hablar. ¿Alguien más que haya escuchado? Yo, pero ¿Sí? a ver, lo traigo por otro lado, ¿no? Por la parte de aprendizaje experiencial. Yo soy OTC, eh, entonces me he formado también como outdoor trainer y hay una estructura que es muy poderosa. Hay una de estas estructuras que es muy poderosa que es el what, so what, and now what. Me encanta. ¿Qué y Sí. qué y ahora qué, ¿no? Que es Sí. parte también, nosotros lo usamos mucho en la manera, más allá de lo que dijo Claudio, de que se genere esa posibilidad de autonomismo por parte de las estructuras para que en todo caso se vayan colaborativamente ayornando y ayudando, ¿no es cierto? Generando ese espacio. También es la manera de indagar en base y bajar a tierra para generar un espacio después posterior y de reflexión que potencie a generar una realidad distinta a futuro. Sí. Entonces, cuando vi, digamos, de que lo tenía inmerso en la estructura, el aprendizaje experiencial lo tenía dentro de una estructura liberadora, bueno, me interesé mucho más e empecé a indagar. Yo lo conozco por ese lado, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Sí, el abordaje de cómo uno llega a veces a las estructuras liberadoras, a mí me pasó de llegar a través de un poco de la agilidad, pero después por ahí incluso charlando con Kit, en una oportunidad que tuvimos que vino a Buenos Aires, me contaba que por ahí aparecen desde distintas disciplinas, ¿no? En distintas industrias. Él, de hecho, viene de la rama de la salud, y del trabajo en este sentido. Entonces, no es que se aboca directamente a alguna determinada industria o a alguna determinada disciplina, sino que es mucho más amplio. Así que buenísimo, Carlos, tu aporte y tu experiencia. ¿Alguno más? ¿Esto del nombre le llama algo? Y a mí, Pablito, Hola. Sí, hola, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lice? Liceli. Lice. Apagaste tu micrófono, Liceli. ¿Te dejamos escuchar? Bueno. Hay un comentario en el chat también de Mónica Nerio. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Les habla Liceli, buenas tardes. ¿Cómo estás, Liceli? Bienvenida, buenas tardes. Sí, yo quería comentarles nada más que llegué a este tema de estructuras liberadoras en una charla, en un taller de facilitación en el que caí por casualidad. Porque yo también aquí en Perú no existe mucho, digamos, ese concepto tan arraigado de ser facilitador, ¿no? Ajá. En algunos entornos, ¿no? Que no sean los entornos agile, ¿no? Claro. Pero yo trabajo en otro entorno, pero donde estoy manejando, pues, tipo ese rol, ¿no? Y participé en dos de las estructuras, ¿no? Que era el 1, 2, 4 y 1, 2, todos. 4, all. Sí. Ajá, 1, 2, 4, all. Esa que me pareció lo máximo porque éramos un montón de gente y así, mismo que éramos mucha gente, nos llegamos a conocer casi todos. Sí. Y eso ocurrió como que habrá sido máximo 10 minutos, ¿no? Exacto. Es increíble. Y me di cuenta realmente del poder que tiene este concepto, este tema de las estructuras liberadoras, ¿no? Y el otro fue el de Troika Consulting, que también me pareció otra estructura súper poderosa, que trabaja, en el cual nosotros más que nada exploramos mucho el tema de la escucha, ¿no? Sí, Y tal cual. bueno, desde ahí le voy siguiendo la pista,
Estoy más bien en búsqueda de dónde llevarlo, ¿no? Dónde llevar el completo, porque yo sé que son 33, ¿no? Entonces ahí hay que Y hay mirar más algunas bien más, cuál. hay algunas nuevas también, así que Ah, sí, debe son ser, sí, 23 con sí. algunas nuevas. Sí. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Estaba José y acá Mónica también Neiro nos dice, bueno, de estructuración organizacional, ¿sí? Puede ser, que ¿querés comentarnos un poquito más, Mónica? No sé si nos escucha. José, estabas por decir algo mientras tanto. Hola, sí, bueno, que a mí hace un par de años creo que voy tratando de entender esto y no entendía bien, pero bueno, todavía no conozco las prácticas, pero me suena como que ayudan, es la creencia, ¿no? Que tengo, que es como que ayuda a conectar a los equipos y de manera colaborativa trabajar y eso que decías vos del nombre, cómo suenan estructuras liberadoras, porque entiendo que justamente nos saca como ese traje o esa estructura que a lo mejor no es tan rígida que no nos deja ser dentro del grupo, dentro de la organización. Entonces, no sé, asocio por eso, por ese lado, el tema de liberar o Sí. de liberadora a una estructura. Es como liberando la estructura, como leí por ahí, creo, en la charla. Es sacar eso a lo mejor, ayudar a que la gente se conecte y se libere, ¿no? Y colabore. Tal cual. Sí, van todos orientados. La parte de la liberación es tal cual la comentás vos, José, es poder hacer que emerja el potencial de los equipos, ¿no? Que se empiecen a escuchar las voces, que se conecten entre los equipos y sea algo donde aparezca la sinergia de una idea con la de los otros. La parte de la estructura tiene que ver con un cierto orden que nos plantea las mismas estructuras liberadoras que ayudan a poder ejecutarlas de una forma sencilla y que sean fáciles de aprender. Esto es parte, y ahora lo vamos a ver más adentro, parte de lo que nos buscaban los autores cuando armaron esto. No sé si Mónica está, si no voy a ir avanzando. Bien, vamos avanzando. ¿Cuál es la idea? Y acá les voy a contar un poquito el alcance que estamos pensando para este martes class, qué cosas vamos a estar metiéndonos y adentrándonos un poco. Vamos a estar viendo qué son las estructuras liberadoras, esto de los principios, su aplicación y dónde aplicarlas. Recién decía, me gustó lo que vi y creo que lo puedo aplicar en distintos lados. Bueno, por ahí, dentro del taller, del masterclass, vamos a estar viendo distintos usos y con experiencia que hemos tenido por ahí de aplicarlas en distintos equipos, ¿no? Vamos a estar adentrándonos dentro de la estructura de liberadoras en las dinámicas que nos ayudan a revelar alternativas, generar ideas, escuchar distintas voces, distintas personas. Vamos a aprender también a diseñar y ejecutar un guión. A veces las estructuras liberadoras, como recién decían, arrancan siendo 33, pero son muchas y no siempre se ejecutan una sola. A veces, tras un propósito, lo que terminamos armando es un guión de estructuras liberadoras. Eso lo vamos a estar viendo y cómo conviene combinar una con otra, ¿no? Vamos a repasar cuáles de estas dinámicas, de estas estructuras liberadoras nos ayudan a generar confianza, empatía. Hoy por hoy nos desafía esto de la virtualidad, entonces, ¿de qué manera las estructuras liberadoras también nos ayudan a suplir lo presencial? Nacen en lo presencial, pero hoy hay toda una comunidad que venimos practicando por ahí de estructuras liberadoras y que se fueron ayornando a que no pierdan su esencia más allá de las nuevas características que tenemos ahora de trabajo en equipo, ¿no? Nos sirven para reuniones, facilitar este concepto que hablabas de facilitador, hoy existe, o si bien tengo reuniones con un propósito determinado, hay estructuras liberadoras que aplican muy bien para poder
ser eficiente y sacarlo el máximo provecho de ese tiempo y de ese espacio y de ese equipo. Escucha activa, compromiso y capacidad es algo que nos vamos a estar adentrando seguramente. Hay toda una serie dentro de esas 33 y algunas más de estructuras liberadoras que fomentan y promueven la innovación, ¿no? Que nos permiten salir de ese modelo más estructurado que tenemos y empezar a pensar fuera de la caja. Decir, bueno, que nos animemos a tirar ideas, a crear, que con la idea de uno se potencie con el aporte de otro. Hay varias de las estructuras liberadoras que nos ayudan a esto. Y nos ayuda incluso si nosotros tenemos un propósito de trabajar con un equipo o con varios equipos, o estamos frente a un cambio organizacional y somos parte de eso. Bueno, hay toda una estrategia que se puede ir armando soportados con estructuras liberadoras para generar esos cambios en el tiempo, ¿no? Sinergias, la priorización y la toma de decisiones son otros aspectos que nos van a ayudar mucho. Vamos a estar viendo, ahora después le doy un poco más de detalle, hoy por hoy y con la virtualidad tenemos la necesidad de complementarnos y tener un soporte de herramientas. Dentro de los talleres vamos a estar revisando de qué manera podemos usar herramientas como Mural, Zoom, Menti, en las estructuras liberadoras, cómo traspolarlo de lo presencial, con lo cual fueron concebidas, a lo virtual, vamos a estar repasándolo. Y de qué manera vamos generando ese cambio de mindset, esa nueva cultura. Las estructuras liberadoras hablan de su concepción de hábitos, ¿no? Bueno, de qué manera nosotros logramos hacer que esa enseñanza se vaya convirtiendo en hábitos en los equipos y empiecen a trabajar de una manera mucho más naturalizada y colaborativa, promoviendo esto que hablábamos, ¿no? De los espacios de confianza. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Las estructuras liberadoras, los creadores de las estructuras liberadoras son estas dos personas, Keith McClance y Henry Limanowicz. Ellos en 2002, Henry era director de Merck, los dos estaban con sus carreras en pleno auge, pero les despertaba mucho interés esto de trabajar sobre el comportamiento de los equipos y se centraron mucho, pusieron mucho foco en de qué manera los equipos empezaban a generar cosas distintas, empezaban a ser diferentes, y lo asociaron su estudio a el estudio de los sistemas vivos, ¿no? Cómo los grupos, las personas forman parte de los sistemas vivos y de qué manera eso se mantiene en el tiempo. Entonces empezaron a pensar ahí apareció, como les decía hace un rato, el concepto de los hábitos, a qué estaban acostumbrados los equipos en su cotidianidad. Y trabajando sobre los hábitos empezaron a pensar que tenemos que pensar en algunas dinámicas que sean fáciles de aprender, que sean fáciles de incorporar y naturalizar, como lo hacemos con un saludo a la mañana, ¿no? Entonces, ¿de qué manera colaboramos con los equipos para que estas dinámicas, estas prácticas, esta forma de abordar un problema, un desafío, termine siendo un hábito de trabajo o un hábito en la vida personal? Trabajan durante varios años. En 2013 publican el libro del sorprendente poder de las estructuras liberadoras. Este libro ya concentra estas 33 dinámicas que hoy conocemos y están sumamente consolidadas, y que lo que apuntan es a incluir y comprometer todas las voces en la configuración de futuro. Fíjense acá bueno, hoy estamos acá, cada uno tiene con su experiencia, su historia, pero juntos podemos armar algo diferente. ¿Cómo a partir de donde estamos empezamos a
trabajar hacia ese futuro, y ese futuro como protagonistas, ¿no? Esto es parte de lo que cuando uno va leyendo los artículos o el mismo libro, ellos lo cuentan. Y plantean esto de ser reglas simples para desatar la cultura de la innovación, de la confianza, la creatividad, pensar diferente. Voy a avanzar. Desde que se publicó el libro, desde 2013 empezaron las estructuras liberadoras, se difundió por todos los continentes, ¿no? Y en un artículo de principios de este año que sacó KIT, nos plantean hacer un recorrido, nos invitan a recorrer su experiencia a través de 6 preguntas, que son preguntas que ellos mismos se iban haciendo en el momento que concebían las estructuras liberadoras. Y la primera pregunta que se hacen es, ¿por qué necesitamos métodos de cambio que todos puedan usar todos los días, ¿no? Y arrancan el análisis de esto en las costumbres que nosotros tenemos, incluso que están inmersas hoy por hoy en las organizaciones, y hablan de un concepto de microestructuras que ya están metidas, que ya son como naturalizadas. Entonces arrancan de cómo los equipos se comunican dentro de la organización. Entonces plantea esto de las 5 grandes microestructuras convencionales para la comunicación de equipos, donde de izquierda a derecha, esto es de anterior hacia donde deberíamos ir, estructuras mucho más basadas en el control, yendo hacia estructuras más libres, más que emerjan los equipos. Entonces, cuando hablan del tema de la presentación, uno va a una reunión de presentación, un PowerPoint, en este caso, si yo no lo hubiera hecho interactivos, yo voy manejando el tiempo de lo que quiero decir, cuándo lo quiero decir y no, entonces termina siendo algo muy unidireccional, donde la gente posiblemente lo que termine pasando es que se aburre o sienta que no tiene lugar para opinar, ¿no? Y a partir de ahí lo van invitando y lo van llevando a estructuras un poco más participativas, ¿no? Entonces, nos plantean ahí, dice, solo cuando están incluidos y participando, el cambio puede convertirse en un elemento básico de la vida cotidiana. Están planteando un esquema escalable, ¿no? Si queremos realmente hacer un cambio, no podemos hacer un cambio porque la dirección lo dice o por cosas. El cambio tiene que suceder a partir de nuevas formas de hacer las cosas, nuevos hábitos dentro de la organización. Esa es la primera pregunta que plantean. Después nos dicen, ¿cómo son las 33 estructuras liberadoras para convertirse en la forma normal de trabajar e interactuar entre sí? Y acá voy a nombrar algunas de las características, pero aparecen algo como versátil, ¿no? Es decir, no pensaron en dinámicas o en herramientas que tenían que ver con alguna determinada industria, sino que la pensaron como algo más abierto, que no plantea o que no solo se puede usar en situaciones particulares, no depende, como veníamos hablando, de las profesiones o de las distintas disciplinas. También plantean que para que puedan meterse dentro de los equipos, y estos tienen que ser fáciles de aprender, ¿no? Si yo voy con algo muy complejo, este tipo de cosas, seguramente no logre esto de convertirse en un hábito. Entonces, cuando las diseñan también pensando desde este punto de vista. Habla de estructuras liberadoras sin expertos. Esto es, si no tengo una persona que si no lo tenemos ahí no vamos a poder ejecutar esta estructura liberadora. Porque al ser simple, al ser fácil de aprender, cualquiera, y esto también se fomenta desde las estructuras liberadoras, cualquiera puede tomar ese rol de guiar, ¿no? Entonces, en los equipos, de alguna manera, ya la misma estructura liberadora anima a que, si yo tuve la vivencia de participar de un troika, como contábamos al principio, y quiero llevarlo ahora que estoy trabajando en otro equipo, tengo que animar, me animo a hacerlo. Entonces, bueno, lo pensaron de esa manera.
ciclos rápidos. Esto es, no vamos a hacer una estructura liberadora que veamos los resultados después de una semana, después de unos meses. Seguramente vayamos repitiendo, vayamos evolucionando, pero siempre son con ciclos cortos. Vamos a hacer alguna dinámica, vamos a tratar de sacar un resultado, de ese aprendizaje vamos a seguir y ahí planteando. Escala múltiple habla de que esto aplica tanto a equipos pequeños, de 5 o 6 personas, lo que sea, o a grupos muy grandes, ¿no? Hoy decíamos al principio, nos contaban alguna experiencia donde en términos de 15 minutos prácticamente teníamos un mapa de quiénes eran todas las personas que estaban en ese evento, en esa conferencia. Entonces, aplican desde equipos chicos hasta grandes grupos de personas, e incluso en eventos donde se persigue algún propósito, son muy útiles, ¿no? Otra cosa que nos plantea es qué principios refuerzan las estructuras liberadoras. Hay 10 principios, esto lo vamos a ver en el taller, en el masterclass, con mayor profundidad. Pero estos 10 principios los voy a nombrar ahora rápidamente. El primero nos habla de incluir y habilitar las voces de todos, ¿no? Acá es, no me importa la jerarquía, no importa la experiencia, hoy en una estructura liberadora todos somos participantes, digamos. O sea, no, acá es, vamos a seguir las reglas, el orden, esa secuencia de pasos que nos propone para lograr esos objetivos, pero no es que voy a juntar ciertas personas con otras, no vamos a poder interactuar entre todos. Algo que a mí me encanta, el segundo principio de las estructuras liberadoras, habla del respeto a las personas y a las soluciones locales. Y esto siempre pasa que a veces con alguna metodología, en consultoría, uno viene y dice, bueno, esto es lo que tenés que aplicar. Y el potencial no está en el que viene de afuera, el potencial está en los equipos, el potencial está ahí. Entonces ya simplemente por ahí uno, como facilitador, como consultor, como profesional de allá y lo que sea, va a ayudar a que esto se potencie. Pero desde la concepción de las estructuras liberadoras hay un muy importante respeto por las soluciones y por los equipos. Tanto Kit como Henry son convencidos de que el potencial está en la gente que ya trabaja, ¿no? que ya lo hace. Entonces, eso nos ayuda mucho. Y nos plantea el tercer principio de establecer... Pablo, perdona que te interrumpa. Me haces acordar mucho a lo que sucede en nuestra compañía, donde estamos trabajando. Quieren arreglar las cosas y vienen con su librito de otro lado y piensan que como fue allá fue efectivo, quieren aplicarlo acá. Y la verdad es que me causa gracia porque no se respeta la experiencia o que la solución es este segundo principio, la verdad. Sí. A mí yo cuando lo vi por primera vez en los talleres que hice con Kit me encantó desde la base, ¿no? Y digo, lo pensaron de esa manera. El tercero habla de, como venimos hablando, de confianza. El cuarto nos invita a aprender fallando y mirar hacia adelante. No sea, animémonos a equivocarnos. Esto es algo que está, ¿no? El autodescubrimiento y también, bueno, esto de amplificar la libertad y la responsabilidad. Cuando a los equipos vos les das la oportunidad de participar, de que se escuchen sus voces, es increíble, y esto lo he vivido, el compromiso, cómo se hacen cargo, aparece esto de cuándo salimos, cuándo lo podemos hacer, quiero hacerlo, porque generás ese espacio, ¿no? Hay un montón de estructuras liberadoras y hay un principio que es el séptimo que dice enfatiza las posibilidades, o sea, cree antes de ver. Nos ayuda a, che, hacia ahí es donde vamos, empezamos a creerlo, por más que todavía no se plasme, por más que no se vea, esto es lo que generan los equipos. El octavo habla de creación destructiva, y hay varias de estructuras liberadoras que nos ayudan a ver las cosas o los elementos o los proyectos o las ideas
que llegaron a un ciclo, ¿no? Que ya están viviendo, y de qué manera hay una estructura liberadora que es muy linda, es una de las más largas de ejecutar, que se llama Eco Cycle Planning, que nos ayuda a ver eso, ¿no? Nos ayuda a ver si de lo que nosotros hacemos, en qué estadio está. Y nos invita y nos ayuda con estas dinámicas a crear a partir de lo que ya está en decadencia, pero no destruyéndolo, ¿no? Sino que tomemos esto que valió para crear una cosa nueva. Acá, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Tris es hermosa. Sí, la vamos a hacer, Tris. Realmente Tris nos invita a pensar lo que fuera lo peor que podría ser el mundo y después transitarlo para ver cuánto de eso hacemos. Es muy buena. Y por último, bueno, también al ser una estructura y al tener una secuencia, de alguna manera lleva a los equipos y a las personas que están a sentir que se corren un ratito de la realidad y se animan mucho más, ¿no? Esto de la curiosidad, de hacerlo divertido, es algo que también forma parte, ¿no? Cada vez son más las áreas de relaciones humanas, las áreas de coaching, donde empezamos a mezclarnos con lo lúdico, ¿no? Y a meter esto para descontracturar y para liberar a las personas a que pase. Bueno, también en las estructuras liberadoras tenemos algo de esto que nos ayuda a eso, ¿no? A generar ese espacio de, me están escuchando, puedo hablar, estoy en un ámbito cuidado, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a los equipos. Avanzo un poquito. Después nos dicen, bueno, ¿qué hace que funcionen en el mundo complejo, actual, y que sean aplicables a situaciones de problemas? Y acá cuentan ellos, esto lo vamos a ver en mayor profundidad, en cómo es la estructura. Esta es la parte estructurada de las estructuras liberadoras. Las estructuras tienen una parte de una invitación, siempre la invitación, y esto por ahí en coaching se ve, el poder hacer una invitación adecuada, contar el propósito que tenemos y este tipo de cosas, ayuda muchísimo a que la gente y los equipos conecten con lo que va a ser ese espacio. Entonces, hay una primera parte de diseño, y esto habla del diseño de las estructuras liberadoras, en la cual vamos a tener una invitación. Vamos a contar cómo se distribuye la participación dentro de todos los que van a estar trabajando con esa estructura liberadora. También está de qué manera se configuran los grupos. Imagínense esto en grupos grandes de 50, 100 personas, en los cuales por ahí tenemos que trabajar con 2 o 3 áreas de una compañía, pero persiguiendo un propósito. Bueno, las estructuras liberadoras nos ayudan mucho a eso. La parte más de checklist es cómo es la secuencia de pasos. ¿Qué cosas yo debería lograr en el primer paso, en el segundo, en el tercero? ¿Cuáles son los resultados esperados? Y cómo nos vamos a organizar para hacerlo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver con mayor profundidad en el taller, pero de alguna manera cuenta de cómo se estructuran estas dinámicas. Después la pregunta que se hacen, Kit dice, ¿cómo invitan las estructuras liberadoras a diferentes tipos de individuos y organizaciones a desenterrar y desarrollar posibilidades que antes no parecían existir? Y acá nos dan un mensaje que me gustó mucho, sobre todo para quienes facilitamos o guiamos a los equipos, en cuál debe ser el rol de nuestro al trabajar con los equipos. Y la realidad y la sugerencia que nos hace es, deberían hacernos innecesarios, empoderar a los grupos. ¿Ah? Nosotros facilitamos, pero no somos los protagonistas al facilitar, ¿no? Entonces, el rol del facilitador, en este caso, pasa de un plano mucho más estratégico en ver ese bosque, en ver lo que está pasando, lo que va emergiendo de cada uno del equipo, y no tan táctico, porque lo táctico termina siendo autoorganizado. Es los mismos equipos los que empiezan a decir, che, bueno, esto es lo que perseguíamos, vamos por acá. Fíjense, yo estoy haciendo este recorrido para que por ahí conozcan cómo fue
el proceso de creación de las estructuras liberadoras, que de alguna manera habla mucho del propósito que persiguen sus fundadores, ¿no? Y por último decimos, bueno, cómo se aprenden y difunden las estructuras liberadoras. Y la palabra que nace ahí o que aparece acá es práctica, ¿no? Yo podría leer de la página cómo son las estructuras liberadoras, me puedo recorrer las 33, pero realmente voy a vivenciarla, a valorarlas cuando la pude poner en práctica, cuando lo llevé a cabo, cuando lo hice, cuando las primeras veces hice 1, 2, 4 all, como contábamos hoy al principio, o un tris, o un troika, y esa experiencia, esas conversaciones que se generaron, acompañada de una estructura simple, porque uno no es que la estructura liberadora es muy amplia, de una estructura simple, ahí es donde aparece. Y realmente la terminamos naturalizando y valorando, ¿no? Entonces, invitar a las personas, una práctica que a mí me gusta cada vez que hacemos una, bueno, contarle a ese equipo, a ese grupo, es, bueno, ¿qué le pasó? ¿Cómo lo vivenció? Si lo ve, si lo podría aplicar, y de esa manera termina difundiéndose las estructuras. Vamos, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, yo voy a pedirles ahora que escriban por el chat. Si ven acá dice, es una frase, y dice que es una frase que dice, si tenemos claro nuestro propósito, si tenemos claro, está mal escrita, perdón. Si tenemos claro el propósito de nuestro equipo, podemos, y lo que le voy a pedir es que cada uno en el chat, no lo escriba directamente, lo escribe, pero no le dé enter, escriba de qué forma continuaría esta frase, ¿no? Es decir, si tenemos claro el propósito de nuestro equipo, podemos, cada uno escriba, no le dé el enter, yo en un momento, ahora en 2 segundos, vamos a decirle que le demos enter, a ver qué sale, ¿no? Bueno, ¿estamos como para alargarlo? Vamos. Denle en enter a ver qué surge. Lograr el objetivo trazado, lograr los resultados, llegar a la meta y fluir en el proceso, lograr objetivos. Lograr los objetivos, bien, Mónica. Sí. Equipo más comprometido. Bien. Bueno, surgieron varias, yo le voy a dar un avance a esto. Y lo que traigo es, por ejemplo, algo que nos va a ayudar a entender o continuar esta, que muy bien cada uno de ustedes la proyectó. Cuando hablamos de un propósito, hablamos que se tenga claro, y la claridad de ese propósito seguramente ayuda a muchas de estas cosas que ustedes contaron. Pero dice, cuando un grupo descubre un propósito compartido y evidente, se desbloquea la libertad y la responsabilidad, ¿no? Entonces, esta estructura liberadora, que es la de 9 porqués, nos ayuda muchísimo a los equipos que recién empiezan, o incluso equipos que vienen transitando hace rato y trabajando juntos, donde es necesario como volver a las bases. ¿Por qué somos esos equipos? ¿Por qué somos los que somos? ¿Y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Esa cadena de porqués que aparecen es la estructura liberadora de 9 whys, nos invita a esto, y está bueno, y lo que surge es lo que por ahí ustedes mismos anotaban ahí, ¿no? Vamos nuevamente a hacer el ejercicio. Te comento, Pablo, que también sí, por el Facebook, Carlos Eduardo Silva respondió llegar a nuestros objetivos. Eda Marte respondió generar estrategias sólidas a la pregunta. Mira, qué bueno, qué lindo. Buenísimo, buenísimo. Gracias por su aporte. Y sí, van en la línea, ¿no? De cuando los equipos tienen claros los propósitos, se generan distintas cosas y un poco los objetivos empiezan como a estar mucho más cerca. Ahora, hagamos el mismo ejercicio con esta frase, donde decimos, juntos repasamos el progreso hasta ahora y decidimos, cada uno continúela como quiera,
Yo le voy a dar unos 10 segundos. Bueno, vamos a darle Enter. Nuevos aprendizajes, nuevas estrategias, qué opción es la mejor para seguir. Bien, bien. Bueno, liberar el conocimiento colectivo, bien, seguir comprometidos. Bueno, vamos a darle un enter acá también. Gracias a todos los que han aportado. Edam Arte dice en Facebook, mejorarlo y darle mayor valor. Tal cual, tal cual. Bueno, y acá traigo esta que hoy al principio nombrábamos, ¿no? Carlos decía ahí, la de what, so what, no what. Digo, el avance compartido elimina la mayoría de los malentendidos, de que otro modo alimentan desacuerdos sobre qué hacer, ¿no? Cuando nos damos en los equipos la oportunidad de revisar lo que pasó, y revisar lo que pasó de forma objetiva, es increíble la claridad y los acuerdos cómo van fluyendo, ¿no? Esta estructura liberadora lo que nos hace primero es invitar a que seamos observadores, que digamos, che, tratemos de despojarnos un poquito de los juicios y de toda esa mochila que traigo de sesgos, y tratemos de escribir o de contar qué vimos, qué pasó, con hechos. Después, en una segunda parte, nos invita a decir, ¿qué me pasa con eso que pasó? Y esas conversaciones que se generan en esa segunda instancia son sumamente ricas, para después llegar al tercer nivel de la estructura liberadora, donde juntos decidimos qué hacer, ¿no? Fíjense que yo les voy contando así como matices de lo que serían el uso de estas estructuras liberadoras, pero son aplicables a un montón de lados, ¿no? Y un montón de situaciones, en los equipos ayudan mucho. Y esto que acabamos de hacer, vieron que yo les dije, bueno, escriban, les puse 2 frases, y ustedes como equipo fueron cada uno proyectando lo que sería la continuación de esa frase. Con lo cual, en muy poquito tiempo, tuvimos un panorama grande de cómo cada uno de ustedes y como equipo proyectamos una pregunta, una declaración, cómo continuamos. Esta es una estructura liberadora, o es parte de una estructura liberadora, tiene algunos matices más, pero esta es una de las estructuras liberadoras nuevas, no es de las 33, sino que es una de las que está en experimentación. Ya hoy están cerca de 38 o 39 estructuras liberadoras, varias de estas, digamos, están en experimentación, las comunidades lo van probando, pero lo que nos propone es, esta estructura, es provocar rápidamente un conjunto más profundo de reflexiones y conocimientos estratégicos, ¿no? Las preguntas es, ¿qué hacen? Estas preguntas o estas declaraciones nos ayudan a poner foco. Hay una primera parte en la cual nosotros estructuramos para después liberar lo que surge en el equipo, ¿no? Entonces, y la forma de ponerlas en práctica, las estructuras liberadoras, fíjense que es de esta manera. ¿De qué manera en una conversación, en una charla, nosotros podemos hacer inmersión de una estructura liberadora y casi sin ser conscientes, como una dinámica, como una conversación? A eso apunto, ¿no? A que esto termine siendo un hábito, algo natural. ¿Sí? Porque esa gimnasia de tirar una frase para que después la proyecten, es algo que podemos hacer de forma cotidiana. Bien, avanzo. ¿Qué vamos a estar viendo? Algunas. Yo traje, son 33. Nombré acá algunas como para que todavía no había tenido oportunidad de conocer las estructuras liberadoras, tuviera, digamos, un pantallazo. 2510, esta a mí es bastante sencilla, digamos, y me sorprendió mucho, sobre todo cuando trabajás con equipos grandes, ¿no? Tengo una anécdota de la 2510 en la cual me tocó trabajar con una gerencia de sistemas, en la cual venía mal la gerencia de sistema, habían desvinculado al gerente, y había como muchas dudas, muchos miedos, y eran un montón.
Entonces, usé esta estructura 25-10, que en general se usa mucho para la innovación, para tirar ideas, pero lo que nos propone esta estructura es, en muy poco tiempo, hacer que esas ideas, que esas preguntas, el mismo equipo, la misma comunidad, las priorice casi de forma simultánea. Entonces, en términos de 15, 20 minutos, tenés una serie de ideas que están priorizadas por el mismo equipo y valoradas por el mismo equipo. Habla de 25-10 porque son las 10 primeras iniciativas que logran tener 25 puntos. Pero ayudan mucho a eso, ¿no? Genera rápida, examina ideas poderosas, 15% solution, nos invita y nos propone algunas técnicas para poder centrarnos en el 15% de la solución que nosotros como equipo, con los recursos que tenemos y con la situación que tenemos, podemos hacer foco. Tiene que ver algo con Pareto, ¿no? El 80-20, bueno, ese 15% que hoy no dependemos de nadie como equipo y que podemos aspirar, a eso nos ayuda. Conversation Café, por ahí alguno lo ha visto, es una estructura liberadora, hay libros y es una práctica, el World Café es una práctica de generación colaborativa tremenda. Bueno, Conversation Café como estructura liberadora va muy en línea del World Café. La polinización que se genera cuando la gente va cambiando de grupos es increíble y para mí es una de las más poderosas para construir a partir de lo construido, ¿no? Así que también son estructuras sumamente útiles y generan muchísimo. Incertidumbres críticas nos plantea a grandes rasgos cómo serían escenarios con mayor certidumbre, con menor certidumbre, en contexto como el que estamos, en el que por ahí nos cambió todo un negocio, un mercado, porque cambiaron los hábitos. Bueno, ¿dónde estamos parados y qué podríamos hacer para movernos de un escenario a otro? A eso nos invita esto. EcoCycle Planning es para mí una de las más completas, nos ayuda desde pensar un propósito o una idea que yo tenía como personal, de decir, quiero aprender a jugar al fútbol, que lo tenía de chico, y bueno, ¿dónde está? Hasta a revisar un portfolio de una compañía con los distintos productos y saber dónde está cada uno de esos, ¿no? Y acá nos habla de la trampa de pobreza y la trampa de la riqueza, que son dos conceptos que después los vamos a ver con mayor profundidad, pero que nos abren la cabeza muchísimo. Integrate Autonomy, esto también muchas veces terminamos tomando decisiones como si fueran blanco o negro, ¿no? 1 o 2, decisiones binarias, y en la mayoría de los casos hay oportunidad de encontrar ese espacio común, de entender las ventajas y las desventajas de uno y que como equipo no tengamos que tomar esa decisión. Si es que hay que tomarla, tener claro por qué la tomamos, pero nos invita a no que sea un no o que sea un no, sino que sea un sí mirando la potencia de ambas alternativas. Purpose to Practice, esto tiene que ver con 5 elementos de diseño que cuando uno decimos, bueno, armamos un equipo, tenemos un desafío en nuestra área, nosotros como profesionales independientes, el que sea, tenemos un propósito, bueno, trabajar sobre los 5 elementos que nos dan lugar a las bases de ese propósito. Nos ayuda mucho esta estructura liberadora y hace de que tengamos una mirada mucho más resiliente y mucho más escalable en el tiempo, duradera, ¿no? ¿Por qué? Porque afianzamos mucho las bases de ese propósito que armamos. User Experience Visual, esto es muy rica, sobre todo cuando nosotros trabajamos en productos, en servicios, y poder nutrirnos de la mirada de los clientes, de los usuarios, se centra en una conversación de expertos que interactúa con los usuarios de nuestro producto, de nuestros servicios, de nuestros sistemas, de distintas cosas,
y se genera, ya la dinámica nos ayuda mucho a ver eso, ¿no? Social Network Webbing, hoy por hoy también casi todo tiene que ver con las redes, ¿no? Nuestra actividad en lo cotidiano es, che, en la organización, ¿cuáles son las redes que yo tengo? ¿Qué vínculos puedo ir afianzando? ¿Cómo puedo hacer crecer mi red para perseguir un propósito en particular, ¿no? Entonces, por ahí partimos de un equipo de trabajo y el poder explorar esas redes que a veces pasan inadvertidas como para poder perseguir ese propósito. Fíjense que yo estoy, acá abajo aparece, bueno, planificar, propagar, ayudar. Todas estas están como concentradas dentro de los distintos propósitos, ¿no? Si hablamos de ayudar o de colaborar, acá aparecen troika, como hoy nombrábamos, ¿no? Y no es que necesitamos esa voz experta, esa voz de alguien especializado. Muchas veces las respuestas están más cerca de lo que pensamos. Y troika nos invita a eso, ¿no? Nos invita a que en el mismo equipo seamos clientes y consultores, seamos escucha y que nos sintamos con la confianza para hablar. Entonces, son dinámicas que nos ayudan muchísimo a esto, ¿no? Wise Crows aprovecha la sabiduría de todo el grupo en ciclos rápidos. Esto, a veces, si estamos en una organización en la que tenemos distintos equipos, la experiencia que pudo haber tenido un equipo puede ser muy valiosa para el otro. Entonces, estas dinámicas ayudan muchísimo a poder compartir esa experiencia, ¿no? Y what I need from you es, sí, empecemos a generar ese espacio donde yo puedo contar y ser bastante transparente y claro en lo que necesito, lo que vos podés dar, y esto va desde un plano personal hasta un plano de interacción entre equipos o áreas en una organización. Entonces, ahí es donde nos ayuda también esto. Lo que hoy le contaba, las estructuras liberadoras, no, en general, las puedo usar para algo particular, como una única estructura, pero si estamos trabajando por ahí en una cadena de planificación estratégica con un equipo, bueno, ahí empezamos a hacer como un guión, un script de estructuras liberadoras, donde, por ejemplo, en ese equipo empezamos trabajando con 9 whys, empezamos a mirar los distintos escenarios con Critical Uncertainty, priorizamos con 25-10, y todas estas ideas que empezaron a aparecer las empezamos a ubicar en este mapa, en este infinito que nos aparece en el Eco-Cycle Planning, para cada uno de los servicios, los productos, los equipos, las personas, en qué estadio están, y todo ese camino que recorrimos nos va a dar lugar a que generemos esas conversaciones mucho más abiertas, más transparentes, más genuinas desde el punto de vista de cómo nos combinamos un equipo con otro. Entonces, yo acá le conté un ejemplo de una cadena de estructuras liberadoras que podría ser que la utilicemos para armar la planificación estratégica de un equipo, de un área, de una compañía o de una organización, ¿no? Esto también aplica a organizaciones sin fines de lucro, donde tenemos un propósito y tenemos que conectar a la gente. Así que en ese sentido estamos. Les traigo acá, les muestro que hoy por hoy en la aplicación y sobre todo en la virtualidad nos valemos de varias herramientas. En lo que va a ser el masterclass vamos a utilizar este tipo de herramientas, pero también vamos a poder contarles cómo se usan, cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Aparecen por ahí arriba dos herramientas que son de tableros colaborativos, no sé si han tenido oportunidad de conocerla. Yo he trabajado con equipos por ahí de hasta 100 personas interactuando sobre estos tableros. De alguna manera, eso que se lograba en los encuentros presenciales y físicos, de tener, bueno, esto no es lo mismo pero que un encuentro presencial, pero nos ayuda bastante a esa interacción, ¿no? Entonces, se puede trabajar con post-it, hay una estructura. Lo que estamos viendo ahí en Miro, por ejemplo, es una de las estructuras nuevas que lo hicimos con la comunidad también, de, digamos, cómo son
las redes y las estructuras de los equipos. Mural es otra. Y también les vamos a dar o a brindar algunos tips para usar con estructuras liberadoras Zoom, ¿no? De qué manera podemos estar armando los espacios, esto de hacerle, por ejemplo, si pensábamos en una de las estructuras liberadoras, la 1, 2, 4, todos, bueno, de qué manera conviene trabajarlo con Zoom, que por ahí es una herramienta que empezamos a usar, pero que todavía no hemos logrado descubrir de todo. Bueno, algunos tips para usar las estructuras liberadoras de material con esto. Lo mismo que herramientas que trabajan con los CELUS, como Mentimeter o Slido, para poder recopilar la información de todos los participantes, ¿no? Bien. ¿Qué van a obtener después de realizar el masterclass? Capacitación teórica y práctica sobre las estructuras liberadoras, la habilidad para diseñar y ejecutar distintas actividades en los equipos que faciliten, alcanzar los objetivos, promuevan la innovación, la diversidad y la colaboración. Van a poder plantearse pautas y lineamientos útiles para poner en práctica lo aprendido, es decir, el diseño que le dimos al masterclass es bastante interactivo. Queremos no solo contarle la experiencia que por ahí traemos en el uso de estas herramientas, sino que sea algo en el cual ustedes puedan traer sus desafíos y a partir de esos desafíos tener esas conversaciones, esas guías en la cual nosotros por ahí le podamos ayudar a llevarlo a la práctica, ¿no? Para nosotros seríamos muy felices si decimos en el medio del proceso che, hice tris en este equipo y resultó estas cosas. Bueno, esos espacios van a estar dentro de lo que tenemos previsto. Y la habilidad para usar herramientas, metodologías que apoyen un poco el trabajo remoto de los equipos, ¿no? Hoy por hoy tenemos un gran desafío, una situación era la presencialidad, otra situación bastante diferente es el tema de lo virtual, pero hay cosas que son la esencia y que no se pierden. Bueno, les vamos a contar algunos tips también para esto. ¿Cómo está planteado el taller? De alguna manera tenemos la modalidad online. Esto van a ser 3 sesiones de 2 horas cada una, de 120 minutos. Lo vamos a estar haciendo los días sábados, como contaba Héctor al principio. Y en la modalidad online, a este grupo que vamos a estar trabajando, entre sesión y sesión va a haber como interacción de consultas que puedan tener todos los que están haciendo el taller, pero también les vamos a estar brindando videos adicionales, algo específico, fichas técnicas de cada una de las actividades. Si en la sesión practicamos o contamos alguna de las estructuras liberadoras, bueno, brindarles también una ficha que le quede también a ustedes como soporte, el foro con alumnos y formadores, bueno, de alguna manera tutoriales sobre estas herramientas, y consejos para actividad de equipos remotos, ¿no? ¿Cómo lo pueden llevar? Quisiera hacer un tris a través de Zoom, ¿cómo lo hago? Bueno, esa interacción vamos a tenerla, y como trabajo final, aspiramos a que puedan traernos desafíos, ¿no? A que, bueno, tengo esta situación, y trabajar como en el trabajo final de cada uno con esos desafíos que ustedes traen. Que por ahí ese desafío no es solamente poder usar una estructura liberadora, ¿no? Es, mira, este es mi contexto, de qué manera con las estructuras liberadoras yo puedo generar este cambio, o de qué manera potencio los equipos para que hagan este cambio. Esa es un poco la idea, y la estructura o el calendario que tenemos para esto es el 28 de noviembre, sería la primera sesión, de 15 a 17 horas de Perú. Durante todo este proceso es este acompañamiento offline, ¿no? Que le hablaba, esto del foro, las consultas, el material adicional que le vamos a estar dando va a estar pasando por ahí. Tengo, creo que, una pregunta. Ahí no estamos. Héctor está tirando. Y abro ahora un poco el espacio para que conversemos, para que pregunten, se saquen las dudas. La idea es que
con esta presentación que hacíamos hoy, ustedes puedan tener un panorama de lo que va a ser este masterclass, no solo para ustedes, sino también para que si tienen alguna persona interesada, le cuenten un poquito más. Si es así, también podemos, acá el equipo de Value Hunter, responder un poco cómo va a estar siendo eso. Pero ya que están ustedes en forma hoy conectados, los invito a abrir los micrófonos para que, bueno, se saquen todas las dudas. Dudas un montón, pero bueno, para eso está el curso. Bien. Ok. Dudas podés tener. Lo que no va a tener acá son las respuestas, así que no, eso lo vemos Es el tráiler nada más, ¿no? Es la presentación. Ya viene la película. Spoileame algo, Pablo. Yo reconocer a Pablo, la verdad, excelente posición y bueno, más que de duda, como dicen los chicos, es intriga y para meterse en el barro y a ver cómo practicar todo esto que no sé si alcanza todo ese tiempo que para mí es escaso, pinta, sí, ante tanto contenido, ¿no? Sí, es cierto. Vos sabés que de alguna manera la invitación es a eso, ¿no? A por lo menos darle las bases iniciales. Yo acá cuento mi anécdota de cuando me formé tuve la oportunidad de formarme con KIT, en los cuales fueron 2 o 3 días inmersos ahí en un espacio en Buenos Aires. Y claro, no recorrimos las 33 estructuras lideradoras. Uno iba con esa expectativa y decías, sí, me llevaré todas, ¿y cuál es otra la que van a dar? Y recorrimos, creo que las principales y la forma en la que lo contaban, tanto él como el equipo que lo acompañó, que era, bueno, Mónica León en su momento, que es de Perú, y otro muchacho de Australia. Y la verdad que nos lo contaron de tal manera, hoy yo sí lo tengo que transmitir, lo diseño de la misma manera, en la cual nos permitió como entender la estructura, extender la base, y después sí, con la lectura, con la inmersión, con la práctica. Para mí hoy la práctica es algo que te lleva a conectar con estas dinámicas, ¿no? Entonces, lo que esperamos en estas 3 sesiones es contarles eso, contarles, interactuar bastante, que puedan traer esas preguntas, esos desafíos, y que digamos, bueno, estoy con esta situación, ¿qué nos convendría? Y hasta co-construirla en este espacio de algunos de nosotros que venimos con un poquito más de experiencia de transitarlo, y ustedes que vienen con ideas nuevas. Entonces, esa es un poco la idea de las conversaciones que nos gustaría que pasen en estas 3 sesiones de 120 minutos, con todo el contenido que, como vos decías recién, Carlos, es mucho. Pero la intención es que ustedes puedan conectar con esta herramienta, que se lleven esa valijita de herramientas para llevarlo a lo cotidiano, a sus equipos, a su trabajo, a su actividad o a su vida personal también. Además, este formato Masterclass se caracteriza porque las sesiones no son días continuos, sino en fin de semana, de sábado a sábado. Se va a crear un grupo en WhatsApp por el cual, cuando estén ustedes aplicando de repente a un caso real o estén meditando alguna de las estructuras y tengan alguna duda o inquietud, en el grupo, Pablo, mira, tengo esta inquietud, o Pablo, mira, tengo este reto, no sé si con las que ya hemos revisado de repente pueda aplicar esas estructuras, y de repente ahí comparte un video o comparte un poco de información de alguna otra estructura, ¿no? Entonces, de manera, digamos, síncrona, vamos a estar en 3 sesiones durante 2 horas cada una, y de manera asíncrona, entre sesión y sesión, a través del grupo en WhatsApp. Hay una pregunta aquí en Facebook de Carlos Eduardo Silva, dice lo siguiente: ¿las estructuras que se debe aplicar depende del ámbito donde uno se desarrolla o existen algunas que son comunes? Las estructuras, para aplicarlas, tienen que ver, y acá es
Voy a nombrar el principio 10 de las estructuras liberadoras, es que no empiecen nada, no empiecen a aplicar si no hay un propósito, ¿no? Ese es el 10º principio y para mí es clave. Siempre que nosotros podamos darnos vuelta y agarrar de la valijita de herramientas algunas de estas dinámicas, tiene que ver con lo que perseguimos, tiene que ver con lo que buscamos. Entonces, hay una o varias estructuras liberadoras que aplican muy bien para perseguir el propósito que sea potenciar a los equipos, sea llegar a los objetivos, cuidando a las personas. Hay un montón de alternativas. Entonces, hoy yo te diría que aplican a cualquier ámbito, sea profesional, ámbito público, ámbito privado, organizaciones con o sin fines de lucro, equipos de distintos tamaños, pero la elección de cuál es la que conviene tiene que ver, o de cuáles conviene, si hablamos de un guión, tiene que ver con el propósito. No, espero haber respondido, si no, repregunten, no hay ningún problema. Sí, está claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el chat les he pasado también el link de Value Hunter. Es la tienda en línea de Value Hunter. Y si me permites compartir, Pablo, ahora. ¿Cómo no? Mientras tanto, de repente van meditando en alguna pregunta. El mío termina en el gracias, así que todo tuyo. Ok. Esta es la tienda en línea de Value Hunter. Es una fanpage, es una página, perdón, de Value Hunter. Bueno, y está como producto destacado estructuras liberadoras. Lo que mencionaba Pablo justamente, lo que ayuda bastante a desarrollar este tipo de talleres es la interacción. Este taller está en oferta, normalmente debería estar costando $130. Lo estamos lanzando en oferta por $99, pero también para incentivar las inscripciones grupales y que ustedes inviten a otros participantes. Cuando tenemos grupos de 3 a más participantes, por cada participante lo estamos dejando en $69. Es casi un 3 por 2, ¿no? Se inscriben 3 por el precio de 2. Bueno, esto les va a dar el acceso a las 3 sesiones síncronas en Zoom, como la que tenemos hoy, además de interactuar en el grupo en WhatsApp, donde se va a ir compartiendo más información entre sesión y sesión, y poder pues llevar estas estructuras liberadoras a nuestras organizaciones. Al finalizar, cada uno de los participantes van a recibir un certificado de participación por 16 horas lectivas en total, que es lo que consideramos el tiempo de las actividades síncronas más las actividades asíncronas. Y bueno, en este caso es un certificado en PDF que se les envía por correo electrónico emitido por Value Hunter SAC. Bueno, este es el formato, pero justo hace pocas semanas hemos cambiado también la imagen y el formato de certificado es similar, pero con el nuevo logo. Ya vamos a subir la nueva versión del formato, pero es más o menos similar a este, el ejemplo de formato de certificado. ¿Preguntas finales? Pregunta Carlos Eduardo Silva si en el Masterclass se van a compartir los materiales, Pablo. Sí. ¿Qué materiales son los que van a usar? El PDF bueno, de la vamos presentación. a usar las distintas presentaciones que vamos a usar, donde contemos, digamos, cada una de las estructuras liberadoras que estemos usando. Todo lo que va a ser el material de presentación se va a compartir, digamos, lo mismo que estas fichas técnicas que vayamos armando en el recorrido, es parte que está incluido dentro de lo que es el material entregar. También, por supuesto, bueno, los vínculos a lo que es hoy toda la comunidad de estructuras liberadoras y algunas propuestas para poder seguir metiéndose en este maravilloso mundo, ¿no? de las dinámicas que potencian los equipos. Pero sí, el material que compartamos, las fichas y todo eso está incluido.
Perfecto, Pablo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Una consulta, la idea es recorrer, entiendo que no, como decía, creo que, no recuerdo el nombre de la persona, pero no vamos a dar con el tiempo para recorrer las 33 prácticas que hay, ¿no? O sea, la idea va a ser recorrer de cada grupo alguna de ellas. Mira, la idea es, cuando nosotros decimos no nos da el tiempo para llevarla a la práctica, es no nos va a dar el tiempo para ejecutarlas, ¿tá? Para que nosotros digamos, hoy con el equipo que somos, vamos a hacer un tris. Eso seguramente lo hagamos, y acá la selección de esas estructuras liberadoras tiene que ver con el camino que venimos recorriendo trabajando con estructuras liberadoras, donde sabemos cuáles aplican un poco a los distintos contextos. Entonces ahí la selección de cuáles vamos a practicar va a tener que ver incluso con las que sabemos por experiencia que son sumamente útiles y las que nos surjan o aparezcan a partir de los desafíos de cada uno de los participantes. Entonces, cuando decimos no vamos a practicar todas, es así, pero sí entre las 3 sesiones por lo menos se van a llevar una idea de las 33 de qué se trata. Es decir, en algún momento voy a contar, bueno, esta que no llegamos a practicarla o a hacerla, se las cuento para que la vayan mirando. Pero así como hice hoy un pantallazo muy general por alguna de las que nombré, sí, la intención es que recorramos todas. No que practiquemos todas, no nos da el tiempo. Hay estructuras liberadoras que la propuesta es que duren 4 horas en su ejecución, ¿no? Eso no va a pasar, digamos, nosotros la vamos a acelerar, la vamos a comprimir en el tiempo, pero para que realmente te genere esa liberación del potencial de los equipos, por ahí tenés que en la práctica llevarla con mucho más tiempo. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y algunos quieren ir a descansar de repente ya. Sí, por ahí. Bueno, igual, sí, adelante, por favor. Bueno, de mi parte nada más agradecer el tiempo de esta, no sé, charla, taller, conversatorio, que estaba muy bueno y bueno, a ver, iremos por la inscripción, pero gracias por Héctor, gracias Pablo y bueno, Lice. también a los demás. Gracias, Liceli. Bueno, si no hay más, un gusto, de verdad. Muchas gracias, Pablo, nuevamente estar conectados, esta vez nuevamente de manera virtual. Muchas gracias a cada una de las personas que se han conectado. Bueno, ya algo hemos conocido en términos generales de qué se trata de las estructuras liberadoras y como bien comentaba Pablo, en el masterclass que empieza el 28 de noviembre, estaremos profundizando, aplicando cada una de ellas. Gracias nuevamente por su participación y nada, estamos en contacto. Buenas tardes con todos. Pablo, ¿te despides? Bueno, muchas gracias a todos, gracias por las preguntas, por la participación, el espíritu que perseguimos en esto, en el Mastercard es ese, ¿no? De que sea algo muy interactivo y que se puedan llevar un poco de la experiencia nuestra de haber recorrido esto. Ok, nos vemos, buenas tardes, hasta luego. Chao, gracias. Chao. Chao.